Bueno, yo nací en un pueblo de una familia de campesinos sin tierra, en un pueblo que está a uns 100 kilómetros al norte de Lisboa. Toda mi familia, del lado de mi madre y del lado de mi padre, todos eran campesinos y yo nací allí, pero de alguna forma se puede decir que soy fruto, como persona e incluso como escritor, quizá, fruto de la emigración interior, porque la verdad es que si mi padre y mi madre, cuando yo tenía 2 años, no emigraron a Lisboa, a lo mejor yo seguiría en mi pueblo, haciendo lo que podía hacer allí. No quiso el azar, porque todo esto tiene mucho que ver con el azar, que esto sucediera, y me encontré viviendo en Lisboa a partir de los 2 años. El hecho de que yo haya vivido allí no significa que mis recuerdos más fuertes, más intensos y quizá más formativos, en lo que tiene que ver con mi persona, sean de la ciudad. No es que yo no tenga recuerdos de Lisboa, lo tengo muchísimos de esos años, claro. Pero la verdad es que yo cada vez que me pongo a recordar ese tiempo, lo que se me presenta con más nitidez, con más fuerza, son los recuerdos de la aldea. Es cierto que yo estaba viviendo en Lisboa, pero todas las vacaciones, las grandes y las pequeñas, y las ni grandes ni pequeñas, siempre las vivía en el pueblo. Según la forma de vivir del pueblo, basta decir que la primera cosa que yo hacía cuando llegaba al pueblo era quitarme los zapatos. Y la última cosa que hacía cuando tenía que volver a casa, a Lisboa, era ponérmelos. Y durante todo ese tiempo, una semana o 3 meses, yo hacía vida de chico de pueblo, haciendo todo, el río, los campos, los olivares, todo eso, los bichos, los animales, todo eso yo lo he vivido. Yo pienso que si no fuera haber vivido la niñez, incluso hasta mucho más tarde, hasta la adolescencia, si yo no lo hubiera vivido en el campo, yo no sería la persona que soy. Creo que el hecho de que cuando uno empieza a entender o a buscar entender lo que está pasando alrededor suyo, las imágenes y las sensaciones mías más fuertes han sido esas, y no las de una ciudad, que es cierto que en ese tiempo era una ciudad un poco provincial, y en los años 20, Lisboa, los años 30, Lisboa era una ciudad, casi una aldea. Pero entre la aldea, que era Lisboa entonces, bueno, figuradamente lo digo, y la aldea real concreta, que era mi pueblo, que se llama Azinhaga, que es una palavra un poco estranha, que significa un camino muy estrecho, es lo que significa. Entonces, si no fuera eso, yo insisto, yo repito que quizás yo sería distinto, porque esa relación que yo tengo hoy, incluso con las piedras, no solo con los animales y las plantas, pero incluso con las piedras. A veces yo digo que entre una piedra que está cerca y una montaña que está en el horizonte, yo quiero la piedra, porque a la piedra yo puedo cogerla y a la montaña no. Entonces, ese sentimiento de una relación muy estrecha, muy íntima, yo no quiero decir con la naturaleza, porque resulta un poco vulgar, ¿no?, la naturaleza. Pero la verdad es que ha sido eso, la naturaleza cuando uno todavía no sabe que se llama naturaleza. Y bueno, claro que no ha sido en el pueblo que yo empecé a leer, porque en mi pueblo los analfabetos eran casi todos. Mis abuelos no sabían leer, mi madre tampoco lo sabía, mi padre sí, pero apenas lo suficiente para poder hacer su vida. Pero es cierto que en Lisboa, y por 7 años, yo ya leía bien, já leía muy bien. Y más,
En la segunda clase, lo que nosotros llamamos de la segunda clase de la enseñanza primaria, yo ya no hacía errores de ortografía, lo que hoy resulta asombroso. Como es que un niño a los 8 años ya no hace errores de ortografía? No porque fuera mérito mío, es que entonces no se permitía el error de ortografía. Aunque hay personas que dicen que hay que ejercer su libertad incluso en la ortografía. Yo creo que no, porque al final, si a un obrero se le pide que mantenga sus instrumentos de trabajo en buen estado, la lengua, que es nuestro instrumento de trabajo, incluso todos nosotros, porque nos comunicamos con la lengua que usamos, hay que mantenerla en buen estado. Bueno, y esto ha sido más o menos mi vida. Es cierto que no tuvo es decir, en ningún momento tuvo una situación en lo que tiene que ver con la enseñanza y la educación que me preparara para ser un día escritor, jamás. Pero la verdad es que eso ocurrió y aquí estoy como escritor, con ese pasado de ese niño, que yo en una novela que, no en una novela, pero en un libro que estoy tratando de escribir, yo tengo una epígrafe que quizá diga todo, lo diga todo en relación a lo que yo he dicho antes sobre la niñez mía, y que es esto: déjate llevar por el niño que has sido. A partir de la publicación en 1984 de El año de la muerte de Ricardo Reis, el nombre y la obra del gran escritor portugués José Saramago se ha difundido de una manera deslumbrante en todo el mundo. Ha publicado sucesivamente La balsa de piedra, El cerco de Lisboa, El Evangelio según Jesucristo y Ensayo sobre la ceguera, su última novela. El nombre de José Saramago se escucha constantemente como candidato para el Premio Nobel y actualmente vive en la isla de Lanzarote, en Canarias. José Saramago, usted empezó a escribir tarde en la literatura y quizá la misma literatura portuguesa llegó tarde a la atención de los lectores. ¿A qué se debe este retraso? Bueno, son dos temas distintos, claro. Bueno, porque en lo que tiene que ver con mi persona, la verdad es que yo no empecé a escribir tarde. Cuando yo tenía 25 años, publiqué una novela que se llamaba, que debería llamarse, porque era ese su título, La viuda. Es cierto que yo entonces estoy en los años 40, ¿no? Y yo no sabía mucho de viuda, ¿no? Pero lo que pasa es que la novela se publicó con un otro título que era un título de la responsabilidad del editor, que me decía: no, es que La viuda no es un título comercial y yo le voy a proponer un título que está muy bien. Entonces la novela salió con el título Tierra del pecado. Hay que decir que si yo no sabía mucho de viudas, tampoco sabía mucho de pecados. Bueno, eso es cierto. Pero lo que pasa es que yo me he dado cuenta que no tenía mucha cosa para decir. Y sí es cierto que después aún escribí una otra novela que se quedó inédita, llamada Claraboia. Yo me quedé casi 20 años sin publicar. A veces me dicen, me preguntan: ¿usted se quedó 20 años preparándose para después empezar a escribir? Y no es cierto. Nadie está callado 20 años a prepararse o a ganar experiencia o conocimientos para escribir más tarde, porque eso supondría que uno tiene la seguridad que 20 años después todavía está vivo ahí para escribir. Lo que pasa es esto: es que yo sentía que no tenía nada para decir y por lo tanto no merecía la pena escribir. Y solo en el año de 66 es que yo escribí un libro de poemas y hasta el año de 80 escribí unos cuantos libros más, de crónicas periodísticas, más poesía, más 2 libros de poesía, pero nada de muy extraordinario, es decir, coisas
que no me avergüenzan, pero que no tienen demasiada importancia. Y es solo a partir del año 80, con la publicación de una novela que se llama Alzado del suelo, que las cosas, la rueda de la fortuna o de lo que sea, empieza a rodar al revés. Y las cosas se me presentan de una forma, en primer lugar, para mí, verdaderamente de asombrarme, porque yo en ningún momento de mi vida me apunté a lo que llamamos una carrera de escritor, y me encontré escritor en la edad en que todo el mundo ya tiene, los escritores ya tienen una obra hecha. Yo empecé, prácticamente se puede decir así, cuando todos los demás ya tienen su obra hecha, o por lo menos una gran parte de ella, y en algunos casos la parte más importante de ella. Usted bromea diciendo que es un escritor joven de la vieja generación. No, yo soy un viejo escritor de la nueva generación, así, al revés, porque yo, como escritor, yo pertenezco a la nueva generación. Es decir, yo soy, mi actividad de escritor con más difusión, con más reconocimiento público, lleva, vamos a ver, lleva ni siquiera 20 años. Entonces ahora tengo, literariamente, estoy con 50 años. Biológicamente tengo muchísimos más, claro. Pero la verdad es que yo me miro a mí mismo como eso, un viejo escritor, viejo por la edad, porque ya tengo una cantidad de años, pero es como si yo perteneciera a la nueva generación. O sea que cuando hemos leído que usted empezó tarde a publicar, hay un error. En realidad sí, ahí empezó hay un joven. Error, pero mire, pero de todas formas la gente no tiene ninguna culpa en eso, porque si no se habla de mi vida anterior y si el lector se da cuenta que los libros que yo estoy publicando son libros recientes, entonces el lector se puede preguntar qué es lo que ha estado haciendo este señor en todo el resto de su vida. Entonces ahí tengo que decir que he estado trabajando en cantidad de cosas. Mi primer trabajo ha sido de mecánico de coches. Yo he trabajado de mono en un taller de reparaciones de coche como mecánico. Ese ha sido mi primer trabajo. Después he sido cantidad de cosas más. He estado en una editorial, he estado en el periodismo, hasta que llegó un momento en que estoy escribiendo y me doy cuenta que tengo tantos lectores, sin que yo los buscara, nos encontramos, sin que yo los buscara, que me he encontrado yo a mí mismo lo que no esperaba nunca. Escritor que puede vivir de lo que escribe, que es algo asombroso. Pues eso... que nunca lo pensó. Que jamás me apunté a eso que llamamos carrera de escritor. Es cierto que cuando yo era adolescente, en esas conversaciones de chicos, cuando estamos hablando de lo que nos gustaría ser en un futuro, yo recuerdo, tenía 18 años, de decir, a mí me gustaría ser escritor, pero bueno, en ese momento nada me podía, no ha sido más que una palabra mía, nada, yo no tenía ninguna esperanza de llegar a serlo. Es cierto que pocos años después escribo una novela, sí, eso es cierto, pero también es cierto, y eso yo creo que ha sido de lo más sensato que yo he hecho en mi vida, darme cuenta que la novela no era buena, que tampoco era mala. Los que la han leído dicen, no, es que la novela no es mala. Sí, no es mala, pero no es buena, de acuerdo. Y lo más sensato, algunas cosas sensatas ya habré hecho en mi vida, pero seguramente esa ha sido una de ellas. No escribir por me dar cuenta que no tenía nada para decir. Y llegar el momento, quizá equivocadamente, en que pensé que finalmente tenía algo para decir. Y eso es lo que estoy tratando de hacer ahora. José Saramago, Fernando Pessoa escondió o multiplicó sus personalidades a través de sus heterónimos como Ricardo Reis, Álvaro de Campa, etc. ¿A qué se debe o por qué escogió usted a Ricardo Reis para darle vida y muerte propias? Bueno, esa es una historia antigua y es una larga historia. Cuando yo todavía no tenía 20 años, leyendo una revista,
na revista Atena, que era dirigida por Fernando Pessoa, eu me encontrei com uns quantos poemas firmados Ricardo Reis. E como eu então já era bastante ignorante dessas coisas e de muitas mais, eu creí nesse momento que existia realmente um poeta chamado Ricardo Reis. E durante uns quantos meses segui crendo isso, hasta que um dia alguém, ou lo he leído, já não puedo recordá-lo, que Ricardo Reis não era mais que um heterónimo de Fernando Pessoa. E então, desde esses dias, hasta a fecha em que me pus a escrever El año de la muerte de Ricardo Reis, eu he vivido com uma relação um pouco de conflito com o personagem e, sobretudo, com a personalidade de Ricardo Reis. Essa que Fernando Pessoa lhe inventou, claro. E que era isto? Por um lado, me fascinava a poesia firmada em Ricardo Reis, as odas magníficas, toda essa espécie de sabedoria um pouco estética, esse neoclassicismo tanto na forma como é o conteúdo, tudo isso a mim me fascinava. Pero, por outro lado, me indignava a postura cívica, para dizer assim, nem sequer política, cívica, de Ricardo Reis, quando dizia que sábio é contentar-se uno com o espetáculo do mundo. Mire, eu he tenido desde muito jovem um compromisso cívico e um compromisso político muito claro. E então este senhor me indignava. Então eu, ao mesmo tempo que admirava toda essa perfeição formal e conceptual, me indignava que esse senhor fuera isso, que andara por aí a dizer, há uma oda célebre dele, em que empieza, sábio é ele que se contenta com o espetáculo do mundo. E então, como por coincidência, Fernando Pessoa ha muerto em novembro del 35. Ricardo Reis, segundo a biografia que Fernando Pessoa escreveu para seu heterónimo, vivia então em Rio de Janeiro. E era médico. Então, minha ficção ha sido esta. Este senhor, Ricardo Reis, vai a volver de Rio de Janeiro para Lisboa, depois da morte de seu criador, Fernando Pessoa, e como ele sempre está dizendo que a sabedoria é contentar-se uno com o espetáculo do mundo, então eu lhe vou a ensinar o espetáculo do mundo. Porque, mira, del ano seguinte é o 36, e o 36, que é? O 36 é quantidade de coisas que se está preparando, é o início de todo o que ocorrerá 3 anos depois. Já é a ocupação da Renânia por las tropas nazis. Las tropas nazis, é o Frente Popular em França, é a Guerra Civil de Espanha, é a guerra contra Etiópia, de Itália contra Etiópia, é o huevo da serpiente que se está preparando para eclodir e eclodirá 3 anos depois. Então, toda essa novela, El año de la muerte de Ricardo Reis, ao mesmo tempo que intenta ser uma obra literária, é um pouco como um ajuste de contas entre mim, o autor, e Ricardo Reis. Usted se cree que a sabedoria é estar uno sentado mirando o que passa? Pois então aqui tem o que passa e diga-me se lhe gusta. Ao final, o que o livro quer ser, e depois, claro, há todo esse diálogo, esse encontro entre Ricardo Reis e Fernando Pessoa, que vuelve del más allá para encontrarse con... ¿Lo hubiera escrito en vida de Fernando Pessoa también? No, mira, no se podía porque, claro, la verdad es que, bueno, y no se podía por distintos, no, vamos a ver, no se podía porque todavía no teníamos la información completa sobre el fenómeno de la heteronimia, sobre todo eso, sobre las relaciones entre los distintos heterónimos, unos y otros, Álvaro de Campos, Alberto Queiro, Ricardo Reis. Eso lo hemos aprendido, sabido, mucho más tarde. Y por lo tanto, todo eso en torno, a que podemos llamar el entorno pessoano, tenía que madurar en nuestra propia conciencia para que pudiera después, por el autor A, B, C o D, y en este caso este que aquí está,
producir algo que saliera directamente del mundo pessoano y de sus heterónimos. ¿Cuál fue el sentimiento hacia Pessoa cuando se descubrió lo de sus heterónimos? Mira, la verdad es que lo que él ha hecho, al final, si nos damos bien cuenta, él no hizo más que abrir una puerta abierta. Y esto no es disminuir lo que él ha hecho, al contrario. Cuando yo digo que no ha hecho más que abrir una puerta abierta, la verdad es que todos sabemos que no somos uno. Yo no soy uno. Aquí dentro hay cantidad de ellos. Varios. Y lo que pasa es que uno hace todo lo que puede para dar para afuera una imagen coherente, definida, y eso a veces se paga muy duro. A veces se paga por la locura, a veces se paga por el suicidio. Buscar una coherencia interior para que uno se presente al mundo como una sola pieza es muy complicado. En el caso de, cuando yo digo que él no ha hecho más que abrir una puerta abierta, es que nosotros sabemos que es así, que no somos uno, no somos una singularidad, somos una pluralidad. Y afortunadamente, en la literatura, no es que esto no se haya hecho antes, pero de una forma tan sistematizada, tan sistemática y tan coherente y tan racionalista como lo hizo Fernando Pessoa, jamás se había hecho. Entonces, lo que ahora parece algo corriente ha sido una novedad, y sobre todo porque Fernando Pessoa buscó en sí contrarios. Es decir, no son varios de una misma familia, no, son varios de distintas familias. Ricardo Reis no tiene nada que ver con Alberto Caeiro. Alberto Caeiro es un hombre sencillo, que le gusta la naturaleza y todo eso. Álvaro de Campos es el modernista. El modernista, el que le gusta la técnica, el desarrollo, todo científico, todo eso le encanta. Ricardo Reis es un helenista. Él hace odas que podiam ser odas sáficas. Entonces, essa diversidade que hace que cada um deles tenha seu próprio pensamento, sua própria teoria estética e sua própria prática em lo que tem a ver com a poesia ou com a prosa que cada um deles hace, essa é a grande riqueza, e a verdade é que estamos chegando ao final deste siglo, e se estivermos buscando, isto é o que eu penso, se estivermos buscando 3 escritores que de alguma forma neles se poderia encontrar resumido o siglo, nuestro siglo XX, Fernando Pessoa seria um deles. Os outros dois, pelo menos assim é como eu penso, seria o Kafka e Borges. Eu creio que os 3 escritores que definem o siglo são Kafka, Pessoa e Borges. ¿Qué diferencia hay entre la biografía y la historia? La biografía y la historia. Bueno, mira, yo creo que no hay una diferencia así, porque la verdad es que la biografía y la historia solo son biografías y historias después descritas. Hay que escribir para que sea biografía, porque antes, quer decir, mientras no la escribes, la vida no es más que eso, vida. Y cuando la escribes, se convierte en biografía. Y la historia no es más que eso, hechos, vivencias, cosas que ocurren, que después cuando se las describe, se convierte en historia. El problema que plantea, quer la biografía, quer la historia, es el problema de la verdad, saber qué es verdad en una biografía, qué es verdad en una historia. Y esa es la indagación continua, por eso se escribe de un personaje determinado, no una biografía, pero muchas. Ocurre, no quiero decir que ocurre en todos los casos, pero es muy común que una biografía no es más que la primera biografía no es más que un primer acercamiento al personaje. Y después se escriben otras y otras y otras, hasta llegar, se supone que alguna vez llegaría, yo creo que no. Y en la historia ocurre igual. Si la historia se pudiera escribir una sola vez y quedar así,
Y si pudiéramos decir esto es lo que ocurrió, bueno, pues entonces ahí tendríamos una biografía que estaría diciendo todo y una historia que estaría narrando todo lo que ocurrió. Y no es cierto, y sabemos que no es cierto. Porque incluso la biografía depende del punto de vista de quien la escribe. Y la historia depende del punto de vista del historiador. Entonces, la verdad es una cosa que no existe. Lo que existe son verdades transitorias, temporarias, ocasionales, a veces verdades útiles que se mantienen por motivos que no tienen nada que ver con la verdad. ¿Cuál es la diferencia entre novela e historia? Mira, la novela, y yo creo, al contrario de lo que a veces se dice, yo creo que toda la novela es histórica y no puede dejar de serlo. Porque si yo escribo una novela sobre algo que está ocurriendo ahora mismo, se puede decir, pero esto no es historia, esto es presente, pero sí es cierto. Porque el problema es que siempre estamos confundiendo história e passado. O problema está aqui, é quando decimos história, estamos pensando em algo que pertenece ao passado. Pero aí há que perguntar quando é que empieza o passado. Há 10 anos és todavia presente ou já és passado? 5 anos antes do momento em que estamos, que és? Então, a diferença, aí há que plantear-se então em outros términos. Se a novela escorre um tema histórico, e agora, nesse sentido, um tema do passado, aí há que eu llego quizá a esta conclusão. Como não há uma história completa de nada, e sobretudo como cada história é narrada de um ponto de vista determinado, ponto de vista de classe, ponto de vista de ideologia, ponto de vista de interesse do momento, então há que seguir escrevendo histórias para que lleguemos um dia, por la confrontação entre elas, chegar a algo que pueda dizer isto ocorreu como parece que ocorreu. Agora, a novela que busca um tema histórico, então ela tem que fazer aí algo mais. Ela não pode aceitar a verdade histórica como ela nos é apresentada. Tem que buscar o que, se entrarem na história, cambiaria a história. Vamos a ver. Toda a história está escrita de um ponto de vista masculino. Nenhuma história, nem de México, nem de Portugal, nem de lo que seja, se escreveu do ponto de vista feminino. Uma história de México, do ponto de vista feminino, seria totalmente distinta. Igual que na história, do ponto de vista do escravo, seria distinta de uma história escrita do ponto de vista do senhor. Então, se o novelista le interessa o passado, não por el hecho de que seja passado, pero por el hecho de que aí estuvieron seres humanos, iguais que nós outros. Então, o que ele tem que buscar é o que a história não conta. São as pessoas, a gente que ha sofrido, que ha amado, que ha querido, que tuvo ilusões, todo isso, que não entra na história, porque a história não recorre mais que as coisas enormes e importantes, as batalhas, todo isso que normalmente se faz na história de um país. O novelista tem que buscar outras coisas, tem que buscar onde está o ser humano em todo isso. E por isso, a vezes ocorre que uma novela histórica, uma novela sobre um tema histórico, informa, aclara, ilustra muchísimo mais o lector sobre a essência do tempo que a história, a que chamamos história. Quantidade de vezes isso ocorre. José Saramago, muchas gracias. En la isla de Lanzarote, en Canarias, Silvia Lemus.